Su gloria desciende, oh Dios de los cielos, sobre Algo este está lugar. cayendo aquí. Levanta sus manos y recibe Es tan fuerte del sobre Espíritu Santo de Dios en esta hora. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Padre maravilloso y bueno, su gloria desciende en este lugar. Su gloria está aquí sobre su vida. Tan solo créele a Él y recibe poder de lo alto. Recibe poder de lo alto en el nombre poderoso de Jesús. Padre, levanto la palabra, Señor, que vamos a predicar en esta hora, oh Padre de la gloria. Señor, tocando los corazones, llenando, Señor, sus mentes, oh Padre de la gloria, y permitiendo, oh Dios amado, que nuestros sentidos puedan, Señor, percibir tu voz, oh Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy veníamos estudiando el capítulo 20. En esta hora le vamos a dar inicio a la primera parte de Hechos capítulo 21. Pablo venía haciendo diferentes viajes en diferentes lugares. Estuvo en Macedonia, estuvo en Grecia, estuvo en Troas, estuvo en Mileto, y allí mandó a llamar a los de liderazgo de Éfeso y se reunió con ellos. Y vamos allí al capítulo 21, vamos a leer todos juntos, dice la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él.
Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Amén y amén. Nos dice la palabra de esta noche que después de separarse de quién, después de separarnos de ellos, dice, zarparon y fueron rumbo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patra. Si nosotros vemos, este era un viaje intensivo que estaba haciendo Pablo, y de regreso a Jerusalén estaba visitando todos estos lugares donde habían creyentes, donde habían discípulos, los que habían consagrado sus vidas al Señor. Pero ellos se habían despedido del liderazgo de Éfeso. Miremos en la última parte del capítulo 20, en el versículo 36. Dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, en que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Mira que Pablo había llamado al liderazgo de Éfeso para darle las últimas recomendaciones, seguirles insistiendo en el ministerio de continuar en la palabra del Señor, y se despidió de ellos. Nosotros vemos en este liderazgo de Pablo algo muy lindo y hermoso que nosotros tenemos que tener en el liderazgo. Había mucha unidad, había mucha armonía, ¿sí? Había amor entre ellos. Si nosotros vemos, dice que ellos se dolieron mucho cuando le oyeron decir a Pablo que no lo iban a volver a ver. Y dice que lloraban, se abrazaban a su cuello. Eso nos está enseñando que dentro del liderazgo de Pablo hubo mucha unidad y mucho amor para desarrollar la obra del Señor. Y por lo que habían aprendido, por las enseñanzas de Pablo y por el amor que le había puesto a la tarea de enseñarles, la dedicación que tenía con ellos, ellos lloraban por ese desprendimiento. Porque si hubiese sido un líder que no lo querían, pues estarían felices dando gracias porque les había dicho que no lo volvían a ver. Miremos qué tan importante es desarrollar la armonía, el amor y la unidad entre el liderazgo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, para que la obra del Señor crezca, para que la obra del Señor sea cumplido. Debemos de trabajar en mucha unidad, en mucha armonía y amándonos los unos a los otros, como nos dice la palabra del Señor. Aquí lo único que veo
en todas estas despedidas de Pablo en todos los lugares, eran las manifestaciones de amor que habían en el corazón de la gente hacia él y a la obra que se venía haciendo. Y Pablo también tenía su corazón puesto en los de Éfeso. Amaba a esa iglesia, amaba a esos discípulos, amaba ese liderazgo de allí. Y es donde nosotros tenemos que tener como líderes cuidado, porque cuando se desarrolla esta armonía y se desarrolla todo el amor en un grupo, puede estancarse la obra, porque si el Señor habla de moverse a un lugar, el líder puede equivocarse, y como está cómodo y tiene gente que lo abraza, que lo ama, que está allí permanentemente con ellos, puede no quererse mover y estar tranquilo y no desarrollar la obra que el Señor le ha dado. Pero Pablo nos enseña que fuera del amor, fuera de la armonía que había, del amor que había entre el liderazgo, él había entregado lo que tenía que dar, la preparación del liderazgo para que ellos continuaran la obra del Señor. Pero Pablo debía seguir visitando los otros puntos y llevar la palabra hasta el último lugar de la tierra. Él tenía en su corazón, dicho por el Señor, de que él tenía que ir a Roma. Entonces él no había acabado la tarea, pero estaba allí en este momento haciendo estas despedidas, y él seguía el recorrido. Miremos allí en el versículo 1 que dice que ellos continuaron en el viaje y fueron a Cos, y al día siguiente a Rodas, y después a Pátara. Y dice, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Pero miremos lo que pasó allí en Tiro. El paso que dio Pablo en esta ida hacia Jerusalén, él se detuvo en Tiro, y lo vemos en el versículo 4, dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí, ¿cuánto? 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Mira que había un consejo, una exhortación hacia Pablo de los discípulos que estaban orando y que estaban clamando, y dice que por el Espíritu Santo, el Espíritu les mostraba la situación que se le iba a presentar tan difícil a Pablo en Jerusalén, y ellos le decían que no fuera, ¿sí? Le tenían tanto cariño, le tenían tanto amor, que no querían que Pablo fuera a sufrir al lugar donde iba, y de alguna manera querían hacerlo desistir del recorrido que llevaba para ir a Jerusalén. Pero mira que no era que simplemente ellos lo inventaron, sino que era una revelación del Espíritu Santo de Dios para ellos sobre las cosas que le iban a suceder a Pablo en ese lugar. Pero Pablo en su corazón llevaba algo bien grande, un mandato del Señor de seguir y de continuar. Vamos allí en el 20, versículo 22, para que nos demos cuenta por qué Pablo escuchaba lo que ellos le decían y no les prestaba la debida atención. Supuestamente, si hay una profecía, si Dios nos habla, Pablo era uno que se movía todo por lo que el Espíritu Santo le dijera. Entonces, preguntémonos por qué ellos diciéndole, dice que por el Espíritu Santo le decían lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Por qué Pablo no se detenía, sino que seguía la carrera que llevaba hasta llegar a Jerusalén? Y allí en el versículo del capítulo 20-22 nos dice la palabra: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy ¿a dónde? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice, ligado por el Espíritu, unido al Espíritu Santo,
unido por espíritu y por lo que él tenía que hacer en Jerusalén, dice que él caminaba por lo que el Espíritu Santo le había puesto en su corazón. Salvo que el Espíritu Santo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para Pablo estaba por encima el mandato de Dios que la estima de su vida. Por eso dice la palabra del Señor: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, él se negaba a sí mismo para hacer la obra que el Señor le había encomendado hacer. Dice que para dar testimonio de Jesucristo en todos los lugares y para acabar la carrera como un soldado de Jesucristo, tiene que acabar la carrera no echando atrás, no quedándose quieto, sino avanzando sin importar las dificultades y las tribulaciones que venían. O sea, era algo ferviente que había en el corazón de Pablo para que él pudiera desarrollarlo. Y no solamente aquí en el versículo 4 nosotros vemos que los discípulos le decían: no suba a Jerusalén, sino dice: cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Vuelve y nos confirma la unidad, el amor, la cercanía, la confraternidad que habían. Y dice: y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Dice que cuando él le dijeron que no fuera, Pablo siguió y lo acompañaron. Dice que todos los que estaban con él, con sus esposas, con sus hijos. Y yo me imagino ese hermoso tiempo en la playa antes de subirse al barco, a la lancha, en lo que fueran, arrodillados en la playa orando todos juntos. Y dice que lloraron, se compungieron, hubo tristeza, hubo dolor. Pero ¿qué hizo Pablo? Subirse al barco. ¿Qué hizo Pablo? Seguir la ruta que llevaba, subirse al barco. Así hubiese mucha tristeza, mucho dolor, ellos se subieron realmente al barco. Dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. O sea, todo paso donde él bajaba, donde él descansaba de estar navegando, siempre la búsqueda era los discípulos. Y qué maravilloso es el Señor cuando por esta palabra nos enseña esa preocupación permanente por los discípulos. ¿Qué les estoy diciendo? Preocupación permanente por los discípulos. Mira que para Pablo no es como en el día de nosotros hoy, que es tan solo coger un bus. Hay muchos transportes para nosotros ir de un lugar a otro aquí mismo en la ciudad de Cali, porque nosotros en sí no nos estamos desplazando a ciudades lejanas, estamos dentro de nuestra misma ciudad. Y nos da pereza movernos en el transporte, nos da pereza desplazarnos para ir a ver un enfermo, nos da pereza desplazarnos para ir a hacer una visita, a resolver un problema de hogar, un problema con un joven, ir a visitar a los hermanos de la casa. Y Pablo, mira las dificultades que tenían, los desplazamientos tan amplios que tenían que hacer, ni con los medios que hoy tenemos. Pablo en todas partes donde iba, lo primero que miraba era el discípulo y iba y se quedaba,
lo alentaba, le participaba la palabra, miraba lo que estaba pasando, y creo que eso eran unos tiempos de consejería preciosos, porque para un día él entregar todo lo que tenía en su corazón, entregar todo lo que le faltaba allí a los discípulos para que ellos pudieran seguir haciendo la obra. Yo pienso que eran días fuertes de compartir, días fuertes de Pablo esforzarse por entregar el máximo y los discípulos también por recibir el máximo. Las familias, cuando nosotros las visitamos, se alegran bastante, y nosotros de verdad tenemos que retomar con toda certeza lo que el Señor nos dice con el discípulo. Nosotros a veces nos alegramos con traerlo aquí a la iglesia y que haga la oración de fe y ya cumplí, y no nos volvemos a encargar de la persona que se ha convertido, ni le volvemos a dar una llamadita ni nada, ¿sí? Y por ahí a los tiempos lo vemos en otra iglesia y todavía nos atrevemos a preguntarle qué le pasó, porque se fue de su casa. La casa de unos donde lo abrazan, la casa de unos donde le ofrecen el amor, la casa de unos donde comparte uno con ellos, ¿sí? Así que nosotros de aquí tenemos que aprender y tenemos que practicar este tiempo de compartir con el discípulo, de compartir con el liderazgo. De verdad, con temor lo digo, y con pena también, que a veces tenemos líderes que no sabemos ni dónde viven, ni no sabemos ni qué es lo que hacen, y pasa 2, 3 semanas que no los vemos en la iglesia y no los llamamos. ¿Será que estamos cumpliendo con la obra que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros? Aquí en Pablo había un amor ferviente por estar con ellos, y en todos los lugares se arribaba y no pasaba sin saludarlos. No podía seguir a otro lugar hasta que no los hubiera saludado y saber de ellos qué estaba pasando. Dice, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Telemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y estando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. O sea, cuando fueron al otro lugar, se encontraron con Felipe el evangelista, y llegaron a la casa de Felipe y se quedaron allí posando con ellos. Y no era Pablo solo, era todos los que iban con él. Allí se quedaron, pero en el versículo 9 volvemos a encontrar, dice, este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. No quiero pasar ese versículo 9. Dice que en la casa de Felipe tenía 4 hijas mujeres, y esas mujeres que profetizaban en el Espíritu Santo de Dios, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Estas mujeres profetizaban, le decían a Pablo, no vaya a Jerusalén, porque va a tener problemas, va a tener dificultades allá, no vaya para allá. Pero quiero decirle que como realmente en estos tiempos todavía se dice que la mujer no tiene ministerio y que corresponde solo a los hombres. Si desde la iglesia primitiva vemos cómo Dios usa a la mujer con la llenura del Espíritu Santo para profetizar, para compartir la palabra del Señor. Y dice que la iglesia primitiva las aceptaba. La iglesia primitiva convenía en que la mujer profetizara, en que la mujer llevara la palabra. Así, mujeres, tenemos una buena noticia. Tenemos que seguir llevando la palabra del Señor, porque Dios nos ha incluido en el ministerio, y también es tarea nuestra de ir a todos los lugares a llevar la palabra del Señor. Mujeres, a veces nos quedamos sentadas pensando que eso es tarea para hombres.
Pero aquí dice que las 4 doncellas de Felipe le profetizaban y le decían a Pablo y oraban también por él. ¿Eso qué es si no es ministerio? ¿Eso qué es si no es participación en la obra del Señor? Mujeres, no podemos estar más dormidas, porque en este mundo, no solamente aquí en las iglesias, hay más mujeres que hombres. En el mundo entero siempre sobreabundan las mujeres. Lo que quiere decir que nosotros tenemos una tarea ardua y fuerte en la presencia del Señor, buscando su presencia y preparándonos para llevar la palabra a todos los lugares, porque Dios nos usa igualmente que al hombre. De la misma manera el Espíritu Santo se derrama sobre la mujer. De la misma manera el Espíritu Santo le da palabra a la mujer para que nosotros sigamos caminando y llevando la palabra del Señor. Así que donde usted encuentre que no aceptan el ministerio de la mujer, busque la presencia del Señor, que hay un lugar para ti. Busque la presencia del Señor y el Señor le dice dónde vas a estar y cuál es la tarea que vamos a desarrollar. Pero estas mujeres profetizaban y le decían a Pablo y oraban por él para que no siguiera. No querían que Pablo sufriera, no querían que Pablo fuera, y querían que Pablo permaneciera más con ellos, no perderlo en otro sentido. Allí vemos algo tan igual a lo que le pasó a Pedro con Jesús. Cuando Jesús avisaba su muerte, Pedro le dijo: no, eso no es posible, que eso no te vaya a pasar. No, Jesús, lo necesitamos, quédate acá con nosotros. ¿Cómo es posible que va a pasar todas esas cosas? ¿Y qué le dijo Jesús? Vete de aquí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque en Jesucristo había un propósito para cumplir, el propósito del Padre, para que todos en Jesucristo fuésemos salvos. Y no podía, por el amor, por la unidad y por la necesidad y por el tiempo tan rico que se pasa recibiendo la prédica de Jesús, que no fuese a hacerlo. Por eso Jesús dijo: vete de aquí. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da una misión, nada la puede interrumpir. Cuando Dios nos entrega una misión, nadie la puede cortar. Pero nosotros tenemos que tener el entendimiento delante del Señor para no dejarnos arrebatar en cualquier momento lo que el Señor nos ha entregado y cumplir el propósito de la palabra de Dios. El propósito de Pablo era precisamente hacer el cumplimiento de la obra de Dios hasta el final, hasta el último tiempo, porque para él el morir era ¿qué? Ganancia. El morir era una bendición. Para él no le tenía miedo a la muerte, porque él sabía para dónde iba. ¿Iba a pasar situaciones difíciles? Claro que sí. En el 2022 nos dice que no sabía lo que iba a pasar, pero aquí se lo están declarando. Mira lo que le dice aquí en el versículo 10 el profeta llamado Gabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Gabo le profetizó a Pablo que si iba a Jerusalén iba a ser atado, iba a ser amordazado y lo iban a entregar a los gentiles. Esa era una profecía dada por el Espíritu Santo de Dios. Pero para darle a conocer a Pablo lo que le iba a pasar. No todas las profecías es para interrumpir lo que uno va a hacer, sino para conocer, para tener conocimiento y estar preparado para lo que a uno le va a pasar. ¿Cuántos de aquí sabemos que un día nos vamos a morir? Todos. Hay un disco por allá del mundo que dice: nadie es eterno en el mundo. ¿Sí?
Y efectivamente ninguno somos eternos en esta tierra, somos eternos con Dios. O sea que nosotros un día tenemos que morirnos, un día tenemos que irnos. Y nos dice el Señor que tenemos que estar preparados, para llegar a ese día, para llegar a ese gran final, que Dios nos encuentre en santidad, que Dios nos encuentre alabándole y glorificándole a Él y cumpliendo la tarea que el Señor nos ha dejado. Para Pablo era lo mismo, no era que interrumpiera lo que tenía, sino que tuviera el conocimiento y fuese preparado, que no fuese como llegar allí, fuese una sorpresa lo que le iba a pasar. Recuerde que cuando Pablo fue llamado en el capítulo 9 de Hechos, cuando Dios habló con Ananías y le dijo que fuera donde Pablo, le dijo: instrumento me es este, y es necesario que sepa cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y vemos lo que Pablo está viviendo a causa del nombre de Jesús. Pero Pablo tenía decidido y claro lo que iba a hacer. Nosotros no podemos ser de esas personas que nos atemorizamos de todo. ¿Sí? Y creo que esta pandemia que pasó y lo del paro y todas las cosas que pasaron nos han hablado profundamente a nuestro corazón. Y en ese tiempo nos encerramos y no sabíamos qué hacer y teníamos temores. Pero ese fue un tiempo de preparación para que hoy tuviésemos el poder y la autoridad del Señor y la tranquilidad de ir a todos los lugares a llevar la palabra, porque el espacio que el Señor nos dio es para llevar la palabra a todos los lugares sin temores y sin miedos. ¿Sí? A Pablo el Espíritu Santo lo advertía de lo que le iba a pasar, pero no era para que se quedara allí. A Jesús sabía que iba a la cruz. Jesús sabía todo lo que iba a recibir. Pero sin embargo Jesús seguía allí orando y clamando al Padre para que pudiera resistir hasta el final. Y aún en los últimos momentos Jesús le decía: si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino su voluntad. ¿Sí? O sea, mira que es un proceso de lo que vamos a vivir, pero que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Hay tropiezos en nuestra vida? Sí, hay tropiezos, pero seguimos caminando, y que se haga la voluntad de Dios. He leído en comentarios y en diferentes partes cómo se tergiversa esta parte y dicen que era una debilidad de Pablo de creerse el supertodo y por eso fue allí sin ser necesario. Pero por la palabra de Dios nos muestra que es necesario que vaya, porque había una misión para Pablo en el corazón y todavía no estaba terminada. Había una misión que Dios había puesto en el corazón de Pablo y aún no se había finalizado. De aquí en adelante es donde vemos las principales citas con los gobernadores que tuvo Pablo. De allí es donde vemos cómo Pablo llegó a Roma para predicar la palabra del Señor y dejar fundamentada la palabra del Señor también en Roma. Si no hubiese sido porque Pablo estaba bien parado y bien fuerte, se había dejado abrazar y se hubiera dejado compungir su corazón y sus lágrimas lo hubieran detenido. Porque miremos lo que dice en el versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Quiere decir que Pablo sentía también dolor en su corazón. Él no era de palo, él era un ser humano como todos nosotros. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. ¿Cuál era la determinación de Pablo? Entregar su vida por el nombre de Jesús. ¿Cuál sería la determinación de nuestras vidas? Hoy estamos aquí todavía
estamos en los gozosos. No tenemos esas persecuciones tan fuertes. Nos criticarán, pero no pasa de una crítica. Y aún así somos débiles para salir, somos débiles para enfrentar la tarea que el Señor nos ha dejado. Pero el Señor nos habla de la firmeza y la determinación que tenemos que tener en el corazón. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos nosotros y tenemos que tener la claridad de qué nos dijo el Señor que nosotros vamos a hacer. ¿Habrá que sufrir situaciones, persecuciones? Claro que sí. Pero todas ellas serán bendecidas y serán premiadas por el Dios Todopoderoso. Porque qué mejor premio que cuando nosotros partimos a la presencia del Señor y podemos ocupar el lugar que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy de verdad me maravillaba de ver la respuesta de amor, de unidad y ese acompañamiento que tuvo el féretro de nuestra hermana heroína y cómo la familia podía ver todo el legado que el Señor había dejado a través de esta mujer, una mujer humilde, una mujer quizás tras de las paredes, pero todo lo que había hecho allí con el silencio allá y cuando podía predicar, predicando y enseñando. Pero todo el que llegaba a ese puesto y a ese lugar encontraba una promesa del Señor, encontraba una palabra, encontraba un ánimo ferviente. Yo recuerdo que iba y me decía, uy, me está pasando esto. Y ella se quedaba de pronto mirándome, se paraba, cogía la Biblia, me entregaba una promesa y decía, el pastor Modesto hacía estas cosas, desafiaba las cosas porque estaba respaldado por Dios. El Señor nos respalda, el Señor siempre está con nosotros, aunque no veamos el camino, aunque sean imposibles. Y estaba allí sentadita, allá atrás. Y hoy pudimos ver el amor y el respaldo de todos los que habían sido bendecidos. Y aquí faltaban muchísimos, aquí hoy faltaban muchísimos, pero Dios nos lleva a ver lo importante que es para nosotros cumplirle a Él, que es para nosotros cumplirle a Él. El sábado que fui a la clínica a saludarla, ella estaba en observación, en urgencias, y en un momentico el médico dijo, entren 4 personas, y estamos en una época donde prohíben las entradas, ¿sí? Estamos en una época donde no dejan acompañamientos. Y dice, entren de a 4 personas. Y al momentico, en menos de media hora, súbala al 3er piso en un cuarto mejor, para que no haya contaminación, para que todos puedan entrar. Y veía yo el afán que tenían los médicos ese día allí y el lugar donde a ella la pusieron. Porque Dios fue fiel con ella hasta el final. Y si nosotros somos fieles a Dios como ella lo hizo y como Pablo lo hizo, así lo hará el Señor con nosotros todas las veces que estemos en dificultad, todas las veces que lo necesitemos. Él está allí con nosotros para llevarnos adelante. Pablo no lo detuvo absolutamente nada. El versículo 13 de acá donde estábamos, del 21, dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Sabe que dice, como no le pudimos persuadir? Ellos no estaban haciendo algo mal para él. Y el Espíritu Santo sí les había mostrado lo que iba a pasar, pero lo que ellos querían era guardar la vida de Pablo. Lo que ellos querían era que Pablo fuera más duradero y más tiempo con ellos y les enseñara más. Pero Pablo nunca se dejó conquistar porque él ya estaba conquistado por el corazón de Dios. Él ya sabía lo que tenía que hacer y lo que iba a cumplir. A veces nos quedamos a la mitad del camino
porque no tenemos un proyecto que realizar, porque no hemos un plan de lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Tenemos que visualizar el plan que Dios nos ha entregado para que nada nos haga desistir. Se desiste fácil cuando no hay claridad en lo que se quiere. Se desiste con gran facilidad y cualquiera nos convence con una voz, cualquiera que salga, porque no tenemos decidido lo que el Señor nos ha entregado. ¿Sabe? Nos hace falta estar en comunión con el Señor. Nos hace falta estar en la presencia del Señor y tener clarísimo qué es lo que Dios nos mandó a sacar a cada uno de nosotros. ¿Qué nos mandó a hacer? Porque cuando tenemos esa claridad, entonces cualquiera no va a derribar lo que nosotros vamos a hacer. Y dice el versículo 15, después de estos días, de estos hechos, ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Así que de aquí en adelante está el desarrollo de lo que realmente pasó en Jerusalén. Pero quiero darles un tip. Mañana madrugue a las 6 de la mañana. En la primera sección vamos a continuar con esto y vamos a ver qué pasó con Pablo en Jerusalén, cómo hizo su defensa y qué pasó con paso a paso lo que él hizo en la parte de Jerusalén. ¿Se cumplió lo que le habían dicho? Claro que sí, pero eso en ningún momento interrumpió la obra de lo que Pablo iba a desarrollar. Así que, mis amados hermanos, nosotros necesitamos delante del Señor tener la claridad, tener la precisión. Pablo fue completamente coherente desde el comienzo lo que él iba a hacer en la obra del Señor. Por eso fue que no desistió. Donde si lo hubieran persuadido, pues hubiera sido un hombre incoherente, y le cuento que no estaríamos hablando hoy de él, pero estamos hablando de él porque fue un hombre de ejemplo, fue un hombre que trazó principios y trazó para nosotros enseñanzas que tenemos que llevar a nuestra vida personal y tenemos que entretener en la vida ministerial y en el desarrollo del movimiento y de la multiplicación del evangelio en todos los lugares. Mañana a las 6 de la mañana continuamos. Amada iglesia, los invito que nos pongamos en pie y vamos a orar, a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros, convencidos que tenemos los medios para ir a todos los lugares a llevar la palabra del Señor, a cuidar los discípulos que tenemos, a tener la claridad de lo que Dios nos habló y ser coherentes con el testimonio y con lo que la palabra del Señor nos ha dado. Bendiciones para todos y vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias a ti, oh Dios soberano. Gracias, mi Rey y mi Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios, para no desistir, Señor amado, de lo que tú nos has colocado a hacer. Amado Padre, llévanos a la claridad, Señor amado, de todo lo que tenemos que cumplir y de todo lo que tenemos que hacer, porque queremos ser fieles hasta el final, oh Padre de la gloria. Ayúdanos a perseverar, Padre celestial. Amado Padre, gracias, Señor, por las personas que nos rodean, Padre. Gracias, oh Dios, por el liderazgo. Gracias, oh Dios, por los discípulos, Padre de la gloria, que tú nos has entregado, Padre celestial. Hoy, amado Padre, te pedimos perdón, oh Padre, porque muchas veces, oh Dios de los cielos, hemos abandonado, oh Padre, los discípulos, los hijos que tú nos has dado, Señor. Porque ellos, oh Dios de los cielos, son los hijos espirituales. Es nuestra familia que tú nos has entregado, oh Padre de la gloria. Y Señor amado, no hemos sido tan disciplinados, oh Padre, para atenderlos y para cuidarlos. Pero ayúdanos, oh Dios, que en este 2022, oh Padre de la gloria, salgamos a extender la obra, oh Padre celestial, a todos los lugares de Cali, Dios de los cielos, y hasta lo último de la tierra, Padre.
Pero también, oh Padre de la gloria, ayúdanos, oh Dios, a fortalecer, oh Padre, los equipos de trabajo que tú nos has entregado, Padre, los discípulos que tú nos has dado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Padre, que nada nos aterrorice, Padre de la gloria, que nada nos haga volver atrás, oh Padre de Santo, porque tú estás con nosotros, oh Dios. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pastor Jonathan con nosotros.